Vamos a considerar, hermanos, el tema la humillación judicial de Cristo. Nótese que hemos enmarcado este tema en los sufrimientos de Cristo a lo largo de toda su vida. Estamos hablando, hermanos, del tema general de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, ahora lo hemos enmarcado en este gran tema, los sufrimientos de Cristo a lo largo de su vida. Y queriendo ir precisando el tema, nos enfocamos en aquellos sufrimientos externos y sociales. Luego proseguimos a entender aquellos sufrimientos de su alma pura, y allí empezamos propiamente lo que se refiere a la pasión de Cristo, iniciando con esa batalla espiritual en Getsemaní, donde el Señor se humilló ante la voluntad del Padre en el comienzo de sus sufrimientos ya redentores. Ahora el Señor enfrentaría otros sucesos que componen esa línea de sufrimientos redentores. Nos enfocaremos en aquello que aconteció. Nos toca ir por partes, hermanos. Y estamos en Getsemaní. Ahora nos vamos a enfocar lo que pasó en Getsemaní, o desde que sale de Getsemaní hasta que es entregado a ser crucificado. Hasta ahí vamos a tocar el tema. Para ayudar a la comprensión de cómo se dieron los acontecimientos, porque los evangelios tienen un propósito al haber escrito y ordenado el material como lo hicieron. Y puede parecer que algunos evangelios tocan una cosa, otros otra. Entonces, queriendo hacernos fácil la tarea, le mostraré cómo sucedieron estos acontecimientos en orden cronológico, y no necesariamente vamos a verlo así. No voy a explicar cada uno de los 10 puntos. Pero si le queda fácil, puede agruparlos en 2 grandes temas: la humillación judicial de Cristo por los de su nación, y luego la humillación judicial de Cristo por mano de los gentiles. Ya usted va entendiendo cómo se llevó a cabo los acontecimientos. Entonces, en orden cronológico, ¿cómo se llevaron a cabo los acontecimientos? Primero, la traición de Judas. Segundo, el arresto violento y arbitrario del que el Señor fue objeto. Tercero, el Señor Jesús ante Anás. Cuarto, el Señor Jesús ante Caifás. Quinto, la negación de Pedro. Luego, el Señor Jesús ante el Sanedrín o concilio judío. Séptimo, el suicidio de Judas. Y en adelante ahora veríamos la humillación judicial de Cristo por mano de los gentiles, donde en octavo sería Jesús ante Pilato la primera vez. Noveno, el Señor Jesús ante Herodes Antipas. Y décimo, el Señor Jesús ante Pilato por segunda vez, donde fue entregado ya a la cruz. Así no aparecen en ninguno de los evangelios, ¿no? Hay unos relatos en unos, en otros, así que gracias al Señor por esos libritos que se llaman Armonía de los 4 evangelios, donde se nos dice cómo fue la cronología de estas cosas. Pero hay un claro orden, ¿verdad? Primero el Señor fue juzgado por su nación, los judíos, y luego el Señor fue juzgado por los gentiles. Esto es simplemente cronología, y aunque vamos a ceñirnos a la cronología, no voy a explicar punto a punto. En la ley general, hermanos, ley general de que tenemos todos los hombres, derivada de ese testimonio interno en el corazón, hay una ley, hermanos, hay un principio innato, llamémoslo, de manera civil, algo que tiene que ver con la justicia civil, y es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que llamamos presunción de inocencia.
La presunción de inocencia libra a las personas de no ser tratadas arbitrariamente, sino que en determinado caso se les conceda lo que se ha llamado hoy un debido proceso. Para evitar, hermanos, inculparlo o que sea objeto de un juicio injusto. En la Palestina del primer siglo, tanto las autoridades judías como romanas, cada uno en sus ámbitos, tenían estructuras legales que en teoría ofrecían un tipo de debido proceso para una persona. Sin embargo, en la práctica, como se evidencia en el caso del arresto y juicio de Jesucristo, estos procesos fueron ignorados, distorsionados o apresurados, más bien los judíos por razones religiosas y los gentiles por asuntos políticos. Entre los judíos, hermanos, el Sanedrín judío, que era el grupo de ancianos, gobernantes de una nación, de los judíos, este Sanedrín era el tribunal supremo encargado de asuntos religiosos, doctrinales, y tenía en su poder juzgar ciertos asuntos civiles. Bajo su propio sistema legal no se permitía juzgar casos capitales de noche. Ellos mismos, en su propia ley, no podían juzgar casos que llevaran a la muerte de noche. Se requería además evidencia sólida y testimonios concordantes de al menos 2 testigos. Eso lo traían desde Moisés, recuerde. El acusado debía tener la posibilidad de defensa. Las decisiones de pena capital o pena de muerte no debían ejecutarse el mismo día del juicio, mucho menos si era un juicio nocturno, y no se permitía juzgar en víspera de festividades, como en este caso ocurrió en la Pascua. Así que, como nota, sistemáticamente los judíos pasaron por su propio sistema legal, en el caso del Señor, quien fue arrestado y juzgado de noche. Los testigos fueron contradictorios, no se le dio oportunidad de defenderse, el juicio se dio en el contexto de la Pascua y se produjo una condena rápida, sin proceso de apelación. Ahora, en cuanto a los romanos, su sistema jurídico era más avanzado, más desarrollado, con normas sobre el proceso penal, especialmente para ciudadanos romanos, ya que Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En este momento en Palestina la autoridad era Poncio Pilato, procurador romano. El proceso judicial normal bajo el Imperio Romano le daba derecho a la persona de ser acusada formalmente, derecho a defensa ante un magistrado y para ciudadanos derecho a apelar, derecho a un proceso basado en evidencias, con testigos, con juicios públicos y formales. Ya que el Señor no era ciudadano romano, no gozaba de todas estas protecciones y sin embargo Pilato intentó hacerle un debido proceso. Lo interrogó una vez, lo encontró inocente, lo envió a Antipas, Herodes Antipas, quien lo examinó y lo encontró inocente. Volvió a donde Pilato, quien lo examinó y lo encontró inocente. Y aún así, para evitar disturbios políticos y congraciarse con los judíos, lo condenó. Los debidos procesos están bien en el papel. Y en el caso de Cristo, ni la ley judía lo amparó, ni la ley romana lo amparó. Así que en primera medida quiero que notemos la humillación judicial de Cristo por los de su nación. Miremos un poco más al fondo este asunto.
En el sermón pasado dejamos a Cristo en Getsemaní cuando se incorporó, habiendo luchado en Getsemaní, habiendo ganado al menos esa batalla, salió, dice la Escritura, y pasó un pequeño torrente de Cedrón, y allí venía Judas y con él una compañía de soldados, alguaciles y parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, con espadas y palos. Judas besó al Señor como era la señal para entregarlo, y con todo el previo y profundo conocimiento, el Señor le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando echaron mano a Jesús, se presentó una refriega. Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. El Señor reprende no solo a Pedro, a sus discípulos, y extingue todo intento de pelea. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesaba el debido proceso, porque el Señor era pacifista y decía: aun si se me vulneran mis derechos judíos o bajo el Imperio Romano, no importa. Esa fue la razón por la que el Señor reprendió a Pedro por sacar la espada. Eso tiene implicaciones, hermanos, porque hay muchos creyentes que piensan que acudir a un juzgado es pecaminoso. Bueno, usted puede acudir a un juzgado pecaminosamente, eso sí es cierto. Pero muchos se toman de aquí que mire que Jesús, él pensaba que todo era amor, que besos y abrazos. Esa era la razón por la que el Señor le dijo a Pedro: guarde la espada. No, hermanos, Juan 18:11 dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál fue la razón por la que el Señor le dijo a Pedro: guarde la espada? No es que no le interese la justicia ni el debido proceso. Él estaba en medio de esa situación enfrentándolo por otro motivo. Es que era consciente de que debía beber la copa de la ira de Dios en sustitución de su pueblo. Esta frase es un excelente iluminador para entender por qué en general el Señor fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no abrió su boca? ¿Por qué se calló? No, hermanos, no porque no creyera en la justicia, sino porque él era consciente que esta parte también la debía enfrentar para seguir caminando hacia la cruz. Él decidió voluntariamente ser tratado con injusticia como parte de esta misión que vino a realizar. Además, también aclara que su entrega y silencio o su falta de resistencia no es por falta de poder. Y se los deja bien claro. O sea, deja claro esto: me estoy dejando llevar. ¿Por qué? Porque yo mismo voy a tomar la copa del Padre. Y segundo, me estoy dejando llevar, no es falta de poder. En Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Otra vez lo mismo, hermanos. Él estaba enfrentando eso, no, ni por falta de justicia ni por falta de poder, sino porque esa era la voluntad de su Padre. Así, dejándose arrestar, declaró que estaba dispuesto a ponerse bajo esa hora amarga, y él lo afirma: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, este es el momento donde Dios les dará permiso de hacer conmigo como bien les plazca. Pero no voy a retroceder, voy a avanzar. Mas todo esto, dice Mateo 26:56, sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. A partir de ese momento, hermanos, dejando bien en clarito que no es que lo estaban simplemente llevando a la fuerza, sí, eso parece, pero él se estaba entregando. A partir de ese momento,
de aquí en adelante, Cristo enfrentó todo esto solo. Aquí llevaban los 12, ¿verdad? Los que hace un momentico le habían jurado lealtad eterna. No vamos a ser duros con ellos, hermano. Serán los mejores hombres que había por ahora, ¿verdad? Y ya les comenté hace 8 días algunas consideraciones. Así que arrestado injustamente e irregularmente, su primer juicio injusto lo enfrentó con un hombre corrupto llamado Anás. ¿Por qué se lo llevaron a él? Hermanos, política. Anás había sido algo, pero era suegro del sumo sacerdote actual. Y en ninguna ley decía que el suegro del sumo sacerdote seguía teniendo poder alguno en el Sanedrín, y sin embargo se lo llevaron a él. No tenía un cargo formal, era suegro del sumo sacerdote, pero había una razón: Anás le cargaba resentimiento. Esto no lo sabemos por las vías bíblicas, pero los historiadores saben y ya han comprobado que Anás era el dueño del negocio del comercio del templo. Eso de escambiar plata y animales, y que esa no es la ofrenda, que yo se la vendo, que esa no es aprobada, que yo sí, era el dueño. Así que cuando el Señor lo enfrenta y voltea las mesas y saca a los vendedores con latigazos, se le metió en el negocio a Anás, política. La historia nos dice que Anás lo interrogó sin éxito. La respuesta del Señor hizo que un alguacil abofeteara al justo, a nuestro Señor. Para seguir corroborando que el Señor estaba consciente, en sus cabales y con el sentido de justicia muy afinado, le dijo: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Ya ve, hermanos, que él se creía en el debido proceso? Lo que pasa es que no lo estaba ejecutando, él no estaba reclamando sus derechos, pero deja claro que se está entregando, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, que cree en la justicia. Pero hermanos, aún así, después de eso, volvió a callar y se dejó conducir a su segundo juicio entre los suyos, que es con el sumo sacerdote Caifás. Allí delante del sumo sacerdote, quien maquinaba la injusta condena con celo religioso y odio ciego, el Señor compareció. Y se dice en Mateo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Bueno, esto era una hoja de vida muy recta, ¿no cree? Que ni siquiera con la multitud de testigos falsos podían sostener la acusación. Acusaciones iban y venían, y Mateo 26, 63 nos dice la actitud del Señor, mas Jesús callaba. Y vuelvo y le reitero, hermanos, usted nunca puede usar esto como texto base para decir: no, yo no voy a ningún juzgado, yo dejo eso al Señor. Si usted lo va a hacer, es por otro motivo, menos apoyándose en la conducta de Jesús. ¿Me hago entender? Porque Él ya dejó muy claro que Él sí es consciente de la justicia, pero Él lo estaba haciendo para cumplir la Escritura, para hacer ese cordero llevado sin murmurar. Hasta que vino una pregunta directa de Caifás. Dice Marcos 14, 62, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta del Señor fue: tú lo has dicho. Era un modismo antiguo para decir, si usted lo dice no hay nada más claro, ¿no? Es decir, es tan obvio que hasta usted lo dice, algo así. Y después le dice claramente, Marcos 14, 62, yo soy. Y esto contrasta gravemente con las peliculitas que hay de Jesucristo. No las vea, hermanos, es pura mentira, por ambientación.
donde parece que el Señor como que dejó entrever que era el Mesías. No, hermanos, Él dijo, yo soy. Yo soy. Y además le añadió esto, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Para cualquier judío medio estudiado, mucho más para el Sanedrín, pero para cualquier judío medio estudiado, eso lo llevó al Salmo 2, al Salmo 10, a un pocotón de profecías de Isaías. En otras palabras dijo, sí, yo soy el único Hijo de Dios, al que se le ha dado el dominio de todas las cosas, y me verán venir en juicio hacia ustedes. Eso les dijo, en otras palabras. Así que, acusado de blasfemia, ya decidieron que era reo de muerte. Bueno, ya lo habían decidido antes, pero ahora, bajo la acusación de blasfemia, lo consideran reo de muerte. Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Como esto estaba pasando en la madrugada, no era de día, Pilato estaba durmiendo, hermanos, había un debido proceso, ¿no? Entonces les tocaba esperar el día para llevar a Jesucristo a donde Pilato, y fue ese momento donde nuestro Señor fue dejado en el patio. Mientras amanecía, fue dejado en el patio. Mientras la conspiración se consumaba, en ese patio oscuro, el amigo fiel fue herido otra vez. Esta vez no con puñetazos ni escupitajos. Esta vez fue herido por su amigo. Pedro, en ese patio, le negó 3 veces. Dijo que no era discípulo de Jesús, afirmó con vehemencia que ni siquiera le conocía. Y desde un lado del patio el Señor lo miró, y el canto del gallo marcó la hora del amanecer, así como la consumación de la negación de Pedro. Cuando fue de día, ahora sí se juntó formalmente el Sanedrín judío para consultarle si él era el Cristo. Lucas 22, 67 al 70, y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Es decir, ya ustedes decidieron, ni porque les diga sí o no, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y con esta acusación de blasfemia, hermanos, Jesucristo fue llevado a donde el procurador Pilato. Aquí hay un ínterin, algo que ocurre mientras el Señor es trasladado a donde Pilato. Ya no está en el Sanedrín judío, ahora va a ser trasladado a donde Pilato. En este espacio del juicio del Sanedrín judío y la presentación del Señor ante Pilato, ocurren 2 asuntos que demuestran la hipocresía de la religión institucional judía. 2 cosas nos dejan pensando harto. El primero es que Judas, cuando vio que Jesús iba a ser condenado, y ahí la Escritura nos deja entender que no era como tal su plan, no le estoy excusando porque él lo entregó, sino que quizás no comprendió la magnitud de lo que estaba haciendo en un comienzo. Cuando vio que Jesús fue condenado, corrió a devolver el dinero alegando haberse equivocado, alegando claramente haber entregado sangre inocente, para mostrar que a estos judíos la justicia de Dios nada les interesaba. Le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es decir, la injusticia es suya, no nuestra. Nosotros le vamos a matar, pero no, el problema es suyo, que lo entregó. Qué hipocresía, hermano. Pues le estoy diciendo que me equivoqué. Sí, se equivocó usted. Mal hecho, ¿sí ve?
la sangre recaiga sobre su cabeza. Igual seguimos en nuestro juicio. Hipocresía religiosa, hermanos. La hipocresía no conoce atuendos, ni púlpitos, ni se retrocede por cuántos años lleva usted en el Evangelio. Hipocresía es dura, hermanos. Es compleja. Judas salió a ahorcarse. Lo segundo que muestra la hipocresía y profunda ceguera de este sistema corrupto de religión es que al acercar al Señor al pretorio romano, entonces supongamos, hermano, que Pilatos tiene un lugar de juzgar y tenía una especie de patio, una sala en donde recibía un lugar que se llamaba el pretorio, donde a usted le dicen, ¿qué es aquí? Ya pregunto a ver si lo atiende, algo así. Ese lugar se llamaba el pretorio, un lugar. Dice Juan 18, 28 y 29, era de mañana, y los judíos que llevaban al Señor no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces más bien Pilato salió a ellos. Sí, hermanos, conspirando contra el Hijo de Dios, mintiendo, pasando por encima de los elementos de justicia. De todas formas no hay que pisar el pretorio para no contaminarnos, ¿verdad? Es como el que anda toda esta semana en el pecado, ¿verdad? Ay, no, como la cena para no ser No, hermano. Ay, hermano. Claro, no, usted no se contaminaba sentenciando a muerte a un justo, ¿verdad? No se contaminaba en un juicio injusto, no se contaminaba con mentiras. Se contaminaba pisando el pretorio romano, ¿verdad? Mire con lo que está lidiando el Señor. Y hasta aquí, hermanos, el asunto con los de su pueblo. Ahora, note la humillación judicial de Cristo por mano de los gentiles. Los judíos querían matar al Señor, pero legalmente Palestina, al estar bajo el poder del Imperio Romano, tenía sus límites. Ellos podían juzgar muchas cosas, pero no podían ejecutar la pena de muerte contra nadie. Eso se lo dejaban al gobierno civil. Así que al presentar al Señor ante Pilato, las acusaciones deben cambiar. ¿Por qué? Porque a Pilato nada le importa si dice que es profeta o no es profeta, o que es que las interpretaciones de su Torá, a él no le interesaba eso. Él era un funcionario civil. Entonces, ¿qué tienen que hacer los judíos? Presentar al Señor Jesús como un criminal civil. Por ahora, el cargo que tenía el Señor era blasfemia. Blasfemia, es decir, que dijo algo que fue ofensivo a lo que ellos consideraban santo. Pero esa acusación no hubiera podido seguir con Pilato. De hecho, él mismo le dice, él mismo se niega en primera mano a atenderlo. Les dijo, esos son asuntos de ustedes, de su religión, yo no tengo nada que ver con esto. Pero Pilato es presionado. Así que Pilato entra al Señor al pretorio y lo interroga, dando paso a una de las mejores clarificaciones de lo que Cristo entiende por reino de Dios. El Señor le afirma a Pilato que Él es un rey, pero no de este mundo, y que su misión es dar testimonio de la verdad. De manera que cuando Pilato escucha esto del Señor, que Él tiene un reino, que Él es un rey, pero que no es de este mundo, que Él vino a predicar la verdad, cosas así, no ve en Jesucristo ninguna amenaza, sale a los judíos desestimando sus acusaciones. Entonces los judíos empiezan a presionar, acusando al Señor de sedición, de rebelión, de insurrección, de alborotador de las multitudes. Y el Señor guardó silencio. Había un gobernador menor sobre la región de Galilea llamado Herodes Antipas. A ese ya lo conocíamos. ¿Por qué?
porque fue el que le mandó quitar la cabeza a Juan Bautista. Ya lo conocíamos, un hombre débil, ¿verdad? Débil en criterio se ve, pero débil en carácter, porque se dejó embelezar de una niña bailando semidesnuda. Así que, ay, pídeme lo que quieras. Sí, la cabeza de Juan. Ahí está, ese es Herodes. Pilato, en una manera de zafarse de la situación, envió al Señor a Herodes, porque escuchó que el Señor era Galileo. Galileo, este es gobernador menor de Galilea, que lo juzgue él. Herodes, al verle, se alegró, pero no de una admiración reverente, sino como quien deseaba ver una celebridad, un mago o un espectáculo, y eso fue lo que le pidió. Haga una magia, haga las magias que sabe hacer. Los líderes judíos que fueron allí también le acusaban frente a Herodes. Como el Señor guardó silencio, el tono de Herodes cambió de burla a humillarlo y envilecerlo. Lo vistió con ropaje elegante para burlarse y se le devolvió a Pilato. Finalmente el Señor fue devuelto a Pilato. La mujer de Pilatos estaba siendo atormentada por unos sueños acerca del Señor y le envía a decir a su esposo: no tenga nada que ver con ese hombre. Pilato, presionado, da a los líderes religiosos judíos un breve discurso emblemático de lo que la justicia de los hombres concluyó de la culpabilidad de Jesús. Lucas 23, 14 y 15. Note, por estas mismas palabras, Pilato será juzgado el día del juicio. Escúchelas, salió de su propia boca. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada. Y sin embargo, decidió soltarle luego de flagelarlo, es decir, dar una reprimenda de latigazos. ¿Cuál era la idea de Pilatos? Castíguenlo duro para que ya estos judíos dejen de molestar, ¿ya? Pero los judíos clamaban sangre. El Salmo 22, 12 y 13 lo describe así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Ha visto, hermanos, un toro bravo? Hermanos, no se sacia con la primera cornada. Como que hacerlo estimula más su deseo de acornear. ¿Y ha visto un león con una presa? Hermanos, no es un mordisco y se sacia. Tiene que desprezar a la víctima. Y así describe el Salmo lo que estaba ocurriendo con el Señor. De manera que, más presionado Pilato, cuando tiene a nuestro Señor golpeado, humillado, envilecido, y ve que los judíos no retroceden en su ánimo de quererlo matar, apela a un último recurso que se usaba, una costumbre de una conveniencia civil en las fiestas. Hermanos, los pueblos se dejan manipular por las fiestas, ¿verdad? Los judíos, estaba hoy hablando, ¿verdad? Sí, porque nosotros nada de lechona y tamal sabemos de esas cosas, ¿verdad? Tranquilos. No, hermanos, siempre hay un manipulador y siempre hay un pueblo de tamal. Así que en los días del tamal, entiéndame usted, hay que soltar a un criminal. ¿Piensa que eso es nuevo? ¿Piensa que eso es nuevo? ¿De soltemos al criminal para contentar al pueblo? Bueno, eso es lo que usted debe esperar de la justicia de los hombres, ¿oyó? Jamás ponga su esperanza en un hombre.
Jamás. Aquí está un hombre que cometió un homicidio y que nos tiene hasta aquí de que nos robe a todos. Y aquí está este tal Jesús que ni idea por qué está aquí. El pueblo, instigado por sus líderes, pidió libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Para corroborar, entonces, Pilato dice, entonces, ¿qué quiere que le hagamos? Crucifíquele, crucifíquele. Entonces Pilato ordenó azotar al Señor de una manera cruel para saciar la sed de sangre de los judíos. Le pusieron una corona de espinas, la agredieron a su gusto. Pilato pensó que ya estaban saciados de sangre. Ellos pidieron con más rabia la muerte del Señor, porque el Señor había dicho que era el mismo Hijo de Dios, el Mesías. Pilato le habla por última vez al Señor. Por última vez lo lleva a un lado, con temor al saber que este hombre reclamaba ser el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor callaba, y Pilato le exige que se defienda, porque en un acto de soberbia de Pilato, más que de realidad, Pilato dijo, tengo el poder para liberarte. No, Pilatos, tu poder ya lo rendiste ante un pueblo. No, Pilatos, no eres libre. Jamás lo has sido. Jamás lo has sido. Pero segundo, lo más fundamental, hermanos, cuando Pilato le dice, ¿no sabes que tengo el poder para liberarte? El Señor, Juan 19:11 registra las últimas palabras del Señor en juicio. Y volvió a cerrar su boca después de esto. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. No estoy aquí por ti, Pilato. No estoy aquí por los judíos, Pilato. No estoy aquí por los romanos. Vengo por voluntad del Señor. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que por más de que lo intentó, Pilato, por no generar un caos, a mediodía de ese viernes, le condenó a muerte. Hizo traer una vasija, se lavó las manos, y entiendan, yo cuando era pequeño y asistía a una iglesia no entendía qué es eso de Pilato lavándose las manos. Es un símbolo que él hizo, ¿ya? Fue algo simbólico lo que él hizo. Como que al lavarse las manos estaba diciendo, yo me libro de mi responsabilidad. Era un símbolo visible. Es decir, yo hice lo que pude, ¿verdad? Victimizándose. Ay, que los líderes se victimizan. Bueno, no es un discurso político, pero todo esto, aprenda, hermano, lea la Biblia con entendimiento. No hay nada nuevo bajo el sol. Y si usted es todavía el que se apoya a ver qué está en el próximo presidente, si los auxilios, si las pensiones, hermano, siempre ha sido lo mismo. ¡Abre los ojos! Si todavía en esta mañana que hay alguien que confía en un político, no solo ha perdido el tiempo aquí, ha perdido el tiempo aquí, en el mundo. ¡En el mundo! ¡Ingenuo! ¿Qué no ha visto? Pero no es un discurso político. Lo que le quiero enseñar, hermanos, que presionado, él dijo, ay, yo soy la víctima, ay, no tengo nada que ver. Sí tenía todo que ver. Él iba a poder decir no y no. Pero eso es mucho esperar de un político, ¿no cree? El pueblo se alebrestó y por estas mismas palabras una generación toda fue juzgada y llevada a la destrucción en el año 70. Mateo 27:25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Esa sangre que tú te has lavado, simbólicamente, esa sangre caiga sobre nosotros y sus hijos. Y a mí me queda un eco hasta el día de hoy, de una nación que invocó una maldición sobre sí misma, sabiendo que Cristo era inocente, declarándolo culpable. Israel jamás tendrá paz. Escúchelo bien. Yo no soy ni palestino ni israelita, como no soy ni uruguayo, ni argentino, ni canadiense. ¿Me hago entender? Pero ese pueblo dijo que la sangre del justo caiga sobre nosotros. Y me parece que históricamente Dios ha dicho que así sea. Que así sea. Juan 19:16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y hasta ahí dejemos el relato. ¿Qué podemos derivar, hermanos, de este relato? Primero, hermanos, cuando piense en los juicios del Señor, en la humillación judicial de Cristo, piense en esto. El Señor cumplió el plan eterno y las Escrituras con esto. Eso da esperanza, hermanos. Eso llena de significado lo que ocurrió. Cuando el Señor se dejó arrestar y juzgar por los de su nación y por los gentiles, estaba cumpliendo no solo el decreto eterno, sino las Escrituras, asuntos que debía cumplirse como esenciales para nuestra redención. Todo lo que aconteció, su arresto, el juicio inicuo, la traición, la venta por dinero, el maltrato arbitrario e inmerecido, todo obedeció al plan eterno de Dios soberano y fue anunciado por las Escrituras como parte de la obra de la redención. Cada evento corrió dentro de los límites del consejo divino. Este misterio glorioso, aunque incomprensible para muchos, es una realidad afirmada por el apóstol Pedro en su sermón en Pentecostés, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Este era el decreto de Dios. A él prendisteis y matasteis, vosotros los judíos, por manos de inicuos, por manos de los romanos, crucificándole. El Salmo 41:9 lo había profetizado aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. E Isaías 53:8 añade con solemnidad, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si el Señor fue quitado de la cárcel y del juicio, nos preguntábamos, según Isaías, ¿dónde estaba? Pues en la cárcel y en el juicio. Estaba siendo tratado como un malhechor. Estaba bajo arresto en manos de jueces impíos. Estaba sentado en la silla de los acusados, no por algún crimen suyo, sino por nuestras rebeliones. Estaba allí por la justicia que vino a resarcir. Estaba allí por obediencia al Padre, por amor a los elegidos, cumpliendo hasta el más mínimo detalle de la Escritura y del decreto divino, para que pecadores como nosotros no fuéramos condenados. Lo segundo que quiero que piense es que en los sucesos de su humillación judicial, el Señor mostró que su obediencia activa fue perfecta. Recordemos que la obediencia activa del Señor se refiere a su conformidad absoluta y constante en pensamiento, palabra y obra con todo lo que la justicia, de la santidad y de la ley de Dios demandan del hombre.
El sustituto prometido debía ser sin pecado, completamente justo, sin el más mínimo hierro o falta ante la ley divina. Y así lo fue. Cristo vivió una vida de obediencia perfecta, no solo al evitar el pecado, sino al cumplir de forma positiva toda la voluntad de Dios. Esta obediencia activa perfecta fue confirmada en primer lugar por el testimonio de Dios. En 1 de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero también su justicia perfecta fue reconocida irónicamente por la boca de sus propios acusadores. Aquel tribunal corrupto, forzado a interrogarle sin causa, no pudo hallar falta en él. De su obediencia activa da testimonio Dios, la Escritura, y aun sus propios enemigos dijeron, no hay nada digno de muerte en este hombre. Su actitud ante un juicio falso, sus palabras llenas de verdad, su silencio lleno de mansedumbre, su disposición a sufrir sin defenderse con medios injustos, todo esto hace parte de su justicia perfecta. Y escuche, y esa justicia, hermanos, nos es imputada por la fe a los que creemos. Él vivió recto sin tacha. Luego Dios toma esa justicia y se la pone en la cuenta al que cree, para vernos como si nosotros la hubiéramos cumplido, como si nosotros la hubiéramos cumplido. El que fue obediente en todo, hasta en medio de la humillación más injusta, es el que reviste de justicia al pecador que cree, para que Dios mire obediencia en el individuo en lugar de rebelión. Lo tercero que podemos derivar, hermanos, es que el Señor fue humillado con injusticias y tratado como malhechor, para que los injustos que Él vino a redimir sean tratados como justos delante de Dios. ¿Por qué el Señor fue humillado con injusticias y tratado como malhechor? Para que los injustos que Él vino a redimir sean tratados como justos delante de Dios. Y aquí estamos hablando de la obediencia pasiva de Cristo, la que se refiere a su disposición voluntaria de sufrir en lugar de su pueblo, cargando sobre sí la pena del pecado, el juicio de Dios y la condenación que nosotros merecíamos. En este contexto, ser arrestado injustamente, juzgado sin causa, condenado como blasfemo y rebelde, siendo inocente, constituye parte de esa carga judicial que asumió como nuestro sustituto. La otra parte la expresó fue en la cruz, pero por ahora parte va en su juicio. El único verdaderamente justo fue tratado como el peor de los malhechores, tanto que era mejor dejar en libertad a un homicida y ladrón. Peor que eso, hermano. El juicio injusto que recibió ante el Sanedrín, ante Herodes y ante Pilato, representa no solo la injusticia de los hombres, sino la profundidad del amor de Cristo. En cada audiencia, Él pudo haber demostrado su inocencia con poder, haber hecho uso de su autoridad divina o haberse librado de la afrenta. Pero en lugar de eso, se sometió voluntariamente a la violencia, a la injusticia, para cumplir la voluntad del Padre y satisfacer las exigencias de la justicia divina. Fue contado entre los transgresores, Isaías 53:12, acusado como traidor al imperio romano y como blasfemo ante los judíos, para que los creyentes no seamos juzgados ni condenados en el tribunal eterno de Dios. Así lo declara la Escritura con claridad: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que fue juzgado injustamente lo fue en lugar de los pecadores, y gracias a ese intercambio glorioso,
los que creen en Él ahora pueden comparecer justificados delante de Dios. Cuarto, ¿qué más derivamos de este relato? Este relato nos muestra la amplitud de la representatividad legal de Cristo en los eventos redentores. Este relato nos muestra la amplitud de la representatividad legal de Cristo en los eventos redentores. ¿Qué quiero decir con esto? En los detalles de este juicio injusto contemplamos una verdad profunda. Cristo no fue condenado únicamente por los judíos, ni solamente por los gentiles, sino por ambos. Y esto no fue incidental. Esto era necesario para mostrar la universalidad del pecado. ¿Quiénes son pecadores? Remitámonos al más grande pecado hecho en la humanidad. ¿Cuál es? Matar al Hijo de Dios. ¿Y quiénes lo condenaron? Judíos y gentiles. No hay justo ni aún uno. Que Cristo haya sido juzgado, encontrado inocente y aún así juzgado como malhechor y muerto, muestra la universalidad del pecado y al mismo tiempo la universalidad de la redención. Piense esto, si los judíos lo hubieran acusado y los gentiles defendido o absuelto, esto quedaría un problema racial, ¿verdad? Más. O al revés, si los gentiles lo hubieran acusado y los judíos defendido, su obra quizás no habría reflejado con tal plenitud la condición caída de toda la humanidad. Al ser juzgado por judíos, el Sanedrín, como por los gentiles, Pilato y Herodes, se confirma lo que declara Romanos 3:9, que pues, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. El juicio de Cristo fue un punto de convergencia, llamémosle así, de todas las fuerzas del mundo caído, religión, política, pueblo, todo eso revuelto, condenando a Cristo. En ese juicio el mundo entero, no solamente la clase política, sino el pueblo, que llamamos pueblo, se levantó contra el Hijo de Dios. O sea que el crimen fue completo, ¿no? Completo, judíos y gentiles. ¿Completo cómo? La élite religiosa, la élite política y el pueblo. ¿Quién faltó en esa ecuación? Nadie, hermanos, nadie. Ah, los discípulos. Ah, ¿dónde estaban? No sabemos. Huyendo. En ese mismo acto, Cristo entonces nos muestra algo, que su misión redentora iba dirigida a hombres y mujeres de ambos linajes, judíos y gentiles, sin distinción. En la cruz, Él se ofreció por todos los que el Padre le dio, sin importar raza, posición o trasfondo. Cristo se dio en la cruz por gente judía, se dio en la cruz por gente gentil, se dio en la cruz por el político, algún político, por la élite religiosa, porque luego en Hechos nos dice, y muchos sacerdotes venían a la fe, y por gente del pueblo, sin distinción. Así cargó sobre sí el juicio de toda clase de personas para que haya justificación no sobre la base de una raza, de una élite, sino para que haya justificación para todos los que creen, sean judíos o gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tiene una oportunidad de compartir el evangelio a un judío, nunca le diga, no, si usted se pone obediente, si guarda la ley,
Hermanos, que por ahí no hay salvación. Que un judío va a ser salvo por el mismo medio que un gentil. ¿Cómo? Creyendo, arrepintiéndose y creyendo en Cristo. No hay una salvación diseñada para los judíos ni ninguna para los gentiles. ¿Por qué? Porque ambos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que los políticos necesitan, en cambio, el pueblo. No, hermanos, el político, el del pueblo, el religioso, el no religioso, todos requieren la misma sangre de Cristo y tienen que acceder a través del mismo medio, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y finalmente, hermanos, el Señor Jesús estableció un modelo para soportar las injusticias. Finalmente, hermanos, en los eventos de su humillación judicial, el Señor no solo cumplió el plan redentor, sino que también estableció su voluntad por la vía del ejemplo. ¿Sabe que el Señor puede hablar de dos maneras? Por la vía del precepto. Entonces, lo que Él diga, cúmplalo. Y por la vía del ejemplo. O sea, si lo hizo, hágalo. Y es interesante porque el apóstol Pedro, que nos habló de redención en otros pasajes, fue a ese evento y rescató un principio ético para los cristianos. Y para los cristianos que afrontan, hermanos, injusticias o que sufren injustamente, entienda bien, no que sufren simplemente, sino que sufren injustamente. Porque Pedro dice, pues si portándose mal usted sufre, pues ¿qué mérito tiene? Eso es lo que hay, ¿no? El apóstol se remonta al juicio de Cristo, a este juicio lleno de afrenta, y nos exhorta en 1 de Pedro 2, 21 y 23, tómelo como un mandato. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De qué nos está hablando? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, es que yo tengo un carácter de chiquito y así me ha servido. ¿Qué pasó? Cuando lo maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? ¿Quiere que le pegue? ¿Quiere que vaya? ¿Quiere que...? ¿Sí? ¿Me quiere ver bravo? ¿Sí, hermanos? ¿No? ¿No? ¿Su Salvador no hizo eso? ¿Sí le trataba injustamente? No lo hizo. No amenazaba, sino que de eso nos hablan los evangelios. Pero si el Señor hubiera querido escribir un evangelio con lo que Cristo estaba orando en ese momento, pudiera ser el evangelio más grande, ¿verdad? De haciendo qué, Señor, mira su injusticia, mira sus palabras, escucha esto, mira sus bofeteadas, mira su escarnio, mira, y colocó, hermanos, la queja donde debería ponerla. Encomendaba la causa al que juzga justamente, aquel que enseñó a no resistir al que agravia, ni a vengarse de ellos, a amar a los enemigos y orar por ellos, aquel que fue el varón más justo, el más inocente de todos, no maldijo a los que lo maldijeron, no devolvió afrenta por afrenta, ni buscó venganza contra quienes le injuriaban, sino que se entregó al juicio de Dios, confiando en que el Padre haría justicia. Muchos de ellos murieron en su pecado, muchos de ellos 40 días después dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Deje las cosas donde debe y el Señor va a hacer lo mejor. Usted a lo sumo se vengaría y ¿dónde habría salvación para otros? Si ve, hermano, abandone ese ministerio.
Ante la humillación judicial de Cristo, no queda, hermanos, sino creer con gratitud, porque en ese juicio injusto fuimos representados y redimidos. Adorar con reverencia, porque el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios, y esperar con confianza, porque aquel que fue condenado por los hombres volverá como juez justo y vindicará a todos los que han confiado en él. Que nuestros corazones se postren ante tan glorioso Salvador, y que nuestras vidas reflejen la justicia de aquel que sufrió por nosotros. Adoremos al Cordero que se entregó sin abrir su boca. Confiemos en el sustituto perfecto que no solo sufrió por nosotros, sino que obedeció por nosotros. Humillémonos ante aquel que fue humillado por nosotros. Oremos.